Muy bien, que Dios te bendiga, iglesia. Te saludo en el nombre de Jesús y seguimos compartiendo mensajes que edifican tu vida. Y en esta ocasión quiero compartirte el tema obediencia. Y nuestro respaldo bíblico se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estos versículos se encuentran como uno de los versículos donde Dios pone de manifiesto que Él ama la obediencia más que los sacrificios. También estos versículos declaran el día en que Dios desechó a alguien por su desobediencia. Realmente es uno de los pasajes que ha tocado mi corazón y que ha entristecido mi corazón cuando me he dado cuenta que cuando se le desobedece a Dios, se corren por terribles consecuencias en la vida. Me parece que ser desechados por una persona, por la sociedad, por alguien, es algo que se puede sobrellevar. Aunque no es del todo correcto y bueno, pero si alguien te desecha porque haces lo bueno, pues en tu corazón sientes cierta paz al saber que por hacer lo correcto fuiste desechado. Pero qué triste y lamentable es ser desechado porque has hecho algo indebido, algo incorrecto ante los ojos de la sociedad. Ahora bien, es más difícil y más doloroso ser desechado por Dios, y eso por haberle desobedecido. Saúl es el nombre del que figura como el primer rey de Israel que fue desechado por Dios. La Escritura nos muestra en estos capítulos del primer libro de Samuel cómo el pueblo de Israel quiso ser semejante a las naciones que rodeaban a esta nación. Y ellos solicitaron un rey. Ellos le pidieron al juez que los guiaba, que los dirigía, el cual era Samuel, y le dijeron: queremos un rey como las naciones que nos rodean. Qué terrible error el que cometió el pueblo de Israel. Dios era su rey. El tipo de gobierno que tenían era la teocracia, donde Dios es el soberano. Pero ellos decidieron elegir a un rey humano y terrenal, falible y equívoco, porque así somos los seres humanos. Los hombres y las mujeres, aunque ya somos salvos por gracia y misericordia de Dios, si permanecemos en la fe y en la obediencia a su palabra, pero aún así, en medio de todo, somos hombres y mujeres vulnerables y que pudiésemos fallar si nos descuidamos. Pero aún así, el pueblo de Israel optó por tener como gobernante a un ser humano. Mi hermano y mi hermana, que tu guía sea Dios, que tu vista, que tu corazón esté anclado en Dios. Pon la mirada en Dios. Pon toda tu confianza en el Señor.
Aunque el pueblo de Israel buscó al más alto entre todos los pobladores de Israel, porque la escritura declara que Saúl era el más alto entre todos los habitantes de Israel. Todos le llegaban, si al caso, a los hombros. Aunque Saúl era de la tribu más pequeña y de la última tribu llamada Benjamín, Dios lo colocó como el nuevo rey de aquella gran nación llamado Israel. Sin embargo, Saúl tuvo un momento de flaqueza. Se encontró en una situación donde fue probado su carácter, fue probado su corazón y las prioridades de su vida. Todos nosotros tenemos que ser probados. Cada hombre y mujer que confía en Cristo debe ser probado para saber lo que realmente hay en su corazón. Dios espera que tu corazón refleje que Jesucristo es tu prioridad. Pero hay algo más que Dios desea formar en cada creyente y es su carácter. El carácter cristiano es lo que Dios está formando en cada uno de nosotros. Todos nosotros estamos en el proceso de Dios en el cual nuestro carácter debe ser conforme al de Cristo. Alguien puede estar diciendo, pastor, qué difícil eso, qué difícil llegar a tener el carácter de Cristo. Sin embargo, iglesia, es lo que Dios está haciendo en tu vida. Efesios capítulo 4 declara esta gran verdad de una manera tan clara y tan directa. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso que debemos conformarnos o llegar a ser conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios 4:13. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De tal manera que la voluntad de Dios es formar en tu vida el carácter de su Hijo Jesucristo. Saúl tuvo que ser procesado y tuvo que pasar el examen definitivo para saber lo que realmente había en su corazón y sobre todo Dios estaba probando qué tan obediente era Saúl. En muchas ocasiones debes ser probado, debes ser probada también. Dios está viendo tu corazón. Dios conoce tu corazón. ¿Cuántos cristianos hablan sobre sus grandes obras? ¿Cuántos cristianos se ufanan o se enorgullecen de todas las cosas que hacen y aún de su carácter piadoso? Pero realmente quien conoce en verdad el corazón de cada uno es Dios. Dios conoce verdaderamente nuestro corazón y nuestro carácter. Yo también digo que quien está más apegado también a saber cómo somos realmente es nuestra pareja. Es tu esposa la que puede dar fe sobre quién eres tú, si oras, si no oras, si realmente obedeces a Dios en lo que ella puede observar. También es tu esposo el que pueda describirte quién eres tú realmente. Si eres una mujer piadosa, si eres una mujer consagrada a Dios en casa, si eres una mujer que en realidad busca de Dios, si eres una mujer con una forma de vida conforme a las Escrituras.
Y también los hijos conocen la actitud de los padres, conocen lo que realmente viven los padres en casa. Así que Dios y nuestra familia conoce cómo es realmente nuestro carácter. Quiera Dios y nuestro carácter sea lleno de obediencia, sea lleno de sumisión y de entrega a Dios y a su palabra. Para Saúl fue un examen que reprobó. Fue un examen donde no logró obtener la calificación que tenía que obtener para ganar ese examen. La Escritura nos declara que Saúl tiene que enfrentarse a un pueblo, el pueblo de Amalec, un pueblo que se había opuesto a Israel. Cuando Israel iba de camino hacia la tierra prometida en el desierto, los de Amalec o los amalecitas se habían opuesto al avance de Israel. Así que la orden para Saúl era, en el versículo 3 de este capítulo 15 del primer libro de Samuel: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa era la orden, y cuando Dios da órdenes no se discuten. Las órdenes de Dios se deben de cumplir. Saúl escuchó la orden de Dios. Muchos han dicho, ¿por qué Dios le dijo a Saúl que matara aún a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho? ¿Sabes, iglesia? Dios es santo. Muchos han declarado a Dios como un Dios sangriento, pero no es así. Realmente la orden era clara. Los de Amalecita eran un pueblo lleno de dioses falsos. Adoraban a todo lo que ellos pudieran adorar. Aún sus hijos eran consagrados a dioses falsos, todo lo que ellos tenían. Dios sabía que si Israel dejaba con vida aún a los niños que ya tenían una mente contaminada de adoración idolátrica, adoración a dioses paganos, esos niños iban a contaminar a los niños de Israel y aún iban a crecer con una mente llena de idolatría. Y Dios no quería eso. Dios estaba sentando un precedente, y es que Él es santo y no comparte su gloria con nadie. Y aún el pueblo no tenía que contaminarse o mezclarse con pueblos paganos. Así que la orden estaba dada. Saúl convoca al pueblo, pasa revista en Telaim, tenía 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Eso significa que Saúl contó a su ejército para ir contra los amalecitas. La estrategia fue poner una emboscada en el valle, y Saúl fue y peleó contra los de Amalec. El versículo 7 dice que los derrotó. Tuvo victoria sobre los amalecitas, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey de Amalec, y también perdonó a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahí está la desobediencia. La desobediencia de Saúl fue la misma desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. La serpiente dijo a Eva: no, sabe Dios que el día que comáis del fruto de este árbol, seréis semejantes a él. Eso fue el dardo que el enemigo lanzó a Eva para engañarla y para hacerla entrar en duda.
Y eso significó el hecho de que Eva dudara de la orden de Dios y la llevó a la desobediencia. Lo mismo pasó con Saúl. Saúl analizó, pensó, racionalizó bajo sus preceptos, bajo sus ideas acerca de perdonar al rey Agag y de perdonar lo engordado, lo bueno, los animales de este pueblo. Y eso mismo le sucede al cristiano cuando empieza a dudar de la orden de Dios y de su santa palabra. Y empieza a decir, bueno, yo creo que eso está bien, yo creo que eso es agradable, me parece que eso es apto, considero que lo puedo hacer, considero que está bien hacerlo. Cuidado, iglesia, debemos de ir a la palabra de Dios. Debemos saber que Dios ha establecido sus mandamientos, sus preceptos y su palabra no para ser dudada, no para ser considerada por el hombre. No, antes bien Dios estableció su palabra para que el ser humano la obedezca. Y cuando el hombre empieza a dudar de la orden de Dios es cuando empieza su decadencia. Saúl lo hizo. Y sabes, esto es parte de la formación del carácter cristiano. Dios ha establecido que obedezcamos su palabra, que obedezcamos su voz. Pero cuando empieza el principio de rebelión en el corazón del hombre y la mujer, es cuando empieza su caída. Cuando el cristiano empieza a dudar de Dios, cuando el cristiano empieza a dudar de la iglesia, cuando el cristiano empieza a dudar de la palabra predicada por el siervo de Dios, también es cuando el creyente empieza a desfallecer. Cuando el siervo de Dios predica la palabra de Dios y no se sale de ella y es justo y habla con verdad el mensaje de salvación, la iglesia, por supuesto, lo reconoce y debe someterse a esa palabra que es la palabra de Dios. Saúl no lo hizo, aunque tenía a Samuel como el siervo de Dios, que también estaba de parte de Dios. Saúl desobedeció a Dios y desobedeció al siervo de Dios también. Qué peligroso es hacer eso. Cuando empiezas a desobedecer a Dios y también a la palabra que el siervo predica, empiezas en el inicio de tu ruina y de tu desdicha. Así que encontramos a un Saúl que actuó según su pensamiento y no según el pensamiento de Dios. Entonces Samuel llegó hacia Saúl y con una tristeza en su corazón, con una gran tristeza, le dice en el versículo 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Qué interesante la respuesta de Saúl. Es la misma respuesta de todo hombre y mujer cristiano y cristiana que desobedece a Dios. Saúl dijo de la siguiente manera, no, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Eso no era cierto. Saúl había desobedecido a la voz de Dios. La orden de Dios era clara, destruye todo cuanto encuentres en Amalec. La orden de Dios sigue siendo clara para la iglesia. La orden de Dios sigue siendo muy clara. La orden de Dios es obediencia, obediencia a Él y a su palabra.
Saúl inclusive acusa al pueblo cuando dice, mas el pueblo tomó del botín. No, el pueblo tomó del botín porque él así lo había dicho, desobedeciendo a Dios. Y aquí viene lo central del mensaje. Y es que Samuel le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aparentemente Saúl había dejado con vida lo engordado de Amalec para ofrecerlo en sacrificio. Saúl se olvidó del principio fundamental de Dios. Saúl se olvidó de obedecer a Dios. Y él pensó bajo su pensamiento egoísta, bueno, voy a dejar esto con vida para ofrecerlo en sacrificio. Saúl se olvidó que Dios le había dicho que destruyera todo. Iglesia, Dios también nos ha dejado su palabra y nos ha dicho que le obedezcamos. Cuando nosotros actuamos según nuestra propia voluntad o creyendo que hacemos lo correcto, estamos cayendo en desobediencia. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. No podemos ajustar nuestra voluntad. No podemos aún ajustar la voluntad de Dios a nuestra voluntad pensando que eso está bien. No, mis hermanos, tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y alguien puede decir, pastor, pero ¿cómo sé lo que Dios quiere que tengo que hacer? Tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que ir a lo que Dios ha dicho en su palabra para saber cuál es su voluntad para tu vida. Aunque Saúl pensó que ofreciendo sacrificio estaba obedeciendo, Samuel le dijo, no es así. Lo primero es la obediencia. La obediencia en lo íntimo. La obediencia en tu corazón. La obediencia donde nadie te ve. La obediencia en tu matrimonio. La obediencia con tus hijos. La obediencia aún en lo minucioso, en lo pequeño. La obediencia en lo que Dios ha dicho en su palabra. Se puede ocultar del hombre, se puede ocultar de la sociedad, pero de Dios no. Dios conoce todo, Dios conoce tu corazón, Dios conoce si en tu corazón eres obediente y si tienes un carácter piadoso o no lo tienes. Hoy debes empezar a reflexionar sobre esto y decir, Señor, quiero empezar a practicar la obediencia entera y total a tu palabra, lo que tú has dicho en ella. Quiero ser obediente. Es interesante que cuando eres obediente en lo pequeño, también serás obediente en lo mucho. Esto es aplicable también en relación a tu obediencia, a la fidelidad a Dios, en relación a la caridad, a tus bienes y aún a tus diezmos. Cuando en tu corazón deseas actuar en obediencia en lo poco, Dios observa eso y sabe que si en lo poco serás fiel, también lo serás en lo mucho. Qué interesante que todo lo que Dios nos ha dejado y su relación con nosotros es una prueba de obediencia. Dios te da una esposa para saber si serás fiel a ella y no cometerás adulterio. Dios te da un esposo para saber si serás fiel a él. Dios te da hijos para saber si los guiarás hacia su palabra y serás ejemplo siendo fiel y obediente. Dios te da bienes para saber si serás un buen mayordomo de lo que Él te da y si actuarás con obediencia. Dios te da finanzas para saber si serás fiel y obediente en lo poco, de tal manera que si serás obediente a Dios en todas estas áreas de tu vida, en lo poco, también lo serás en lo mucho. Hoy Dios está diciendo, quiero obediencia.
Quiero obediencia de tu corazón, de tu vida. Esa obediencia desinteresada. Samuel le dice a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Y lo más triste de la historia es estas palabras siguientes: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así es como también se dirá en aquel día. Será tan triste, tan desgarrador el hecho de lo que el Señor ha dicho en su palabra. Cuando se abran los libros y tu nombre esté escrito allí y puedas saltar de gozo y alegría para entrar a la vida eterna, pero qué triste también será el hecho de que tu nombre no esté allí. Será algo tan terrible porque se cumplirá lo que Dios hizo con Saúl, lo desechó. Y en aquel día, aquellos que se complacieron en la desobediencia también serán desechados por Dios. Iglesia, es el tiempo de obediencia, es el tiempo de crecimiento en carácter y en cada área de tu vida. Dios te bendecirá y engrandecerá en la medida de que obedezcas a su voz y a su santa palabra. Padre, gracias porque tu palabra sigue hablando. Oh Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos a ti, Señor. Sabemos que tú eres fiel, que tú eres bueno y que nunca dejarás de serlo. Sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue edificando tu iglesia. La obediencia de nuestro corazón es lo que buscas y solo te pedimos la valentía para actuar con obediencia, en verdad, con integridad para ti, Señor. Tú sigues llamándonos hacia la obediencia. Saúl reprobó el examen que tú le presentaste. Hoy nosotros queremos actuar en obediencia y ganar ese examen. Saber que cuando te obedecemos, sentimos paz en nuestro corazón, alegría en nuestra alma y sabemos muy bien que de ti vendrá la recompensa. Sigue ayudando a tu iglesia y sigue guardándola aún en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial. A ti sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde y te siga fortaleciendo en tu fe para la gloria de su nombre. Amén.